Hola a todos, bienvenidos a Armstings. Yo soy Rosy y estoy bien contenta de estar con ustedes en un nuevo video. El día de hoy te voy a enseñar cómo hacer 3 guirnaldas con flores de papel. Son súper fáciles y quedan bien bonitas, no te las puedes perder. Pero antes de comenzar con el video, quiero mandarle muchos saludos y muchos abrazos de colores a todas las personitas que han compartido conmigo los proyectos que han realizado del canal. Les quedaron increíbles. Para hacer las guirnaldas ocupamos hojas de colores. También ocupamos foamy de color amarillo, cordón o listón de tu preferencia, una regla, cúter, una engrapadora, pegamento en barra, unas tijeritas que estén bien filosas y también nuestra pistolita de silicón. Para las flores de la primera guirnalda vamos a utilizar 2 hojas de color. Vamos a tomar la primera hoja y con ayuda de nuestra regla vamos a marcar cada 2 centímetros 5 veces. Esto lo haremos de forma horizontal. Con la ayuda de la regla unimos las marcas y cortamos con el cúter. De esta forma obtendremos 5 tiritas. Tomamos nuestra otra hoja y también marcaremos 2 centímetros, pero esta vez será en los costados. De esta forma las tiritas nos van a quedar más largas. También las vamos a cortar uniendo las marcas con el cúter. Tomamos una tirita larga, colocamos pegamento en un extremo y arriba colocamos una tirita corta. De nuevo colocamos pegamento, pegamos el otro extremo de la tirita y haremos lo mismo con la tira larga. De esta forma nos quedan los pétalos y haremos 5. Tomamos un pétalo con otro, los juntamos justo de esta manera y los unimos con la engrapadora. Así haremos con todos los pétalos. Y para formar la flor, juntamos los pétalos de los extremos y los unimos. En el foamy de color amarillo vamos a recortar un círculo. Y con ayuda de un poquito de silicón lo vamos a pegar en el centro. De esta forma quedan las florecitas. Por cada 2 hojas de color nos quedan 2 flores. Dependiendo el largo de tu guirnalda es la cantidad de flores que vas a hacer. Para unirlas vamos a tomar una con otra y vamos a juntar los pétalos. Y así haremos con todas las flores. De esta forma luce la guirnalda. Para la siguiente idea vamos a marcar 3 círculos en una hoja de color. Los círculos pueden ser más grandes o pequeños, pero tienen que ser del mismo tamaño. Los vamos a recortar y los vamos a juntar, que queden bien parejitos. Doblamos la mitad y a partir de aquí vamos a ir doblando en forma de acordeón. Primero de un lado y después del otro. Es importante ir marcando muy bien los dobleces. Doblamos los 3 a la vez para ahorrar un poquito de tiempo. Separamos y marcamos muy bien los dobleces. Tomamos una de las piezas y la doblamos a la mitad. Colocamos pegamento y esto va a formar un pequeño corazón. Tenemos que asegurarnos de que nos quede bien pegadito. Y haremos exactamente lo mismo con las 3 piezas. Y una vez que las tenemos listas, colocamos pegamento en los costados y las iremos uniendo. Hacemos un poquito de presión para que pegue súper bien y no se nos desbaraten.
Colocamos pegamento en un extremo y estiramos muy bien los dobleces para dar forma a la flor. Lo juntamos y lo unimos. Cortamos un circulito amarillo en el foamy, colocamos silicón en el centro y lo pegamos. Haz la cantidad de florecitas que tú desees para el largo de tu guirnalda. Yo hice de todos los colores. Toma el listón o cordón y pega las florecitas por detrás. Deja un espacio de unos 10 o 12 centímetros entre cada florecita. Sostén el cordón un momento para que se pegue súper bien. En tonos de color verde vamos a recortar hojitas para adornar la guirnalda. Utiliza distintos tonos para que resalte muchísimo. Estas las vamos a pegar por la parte de enfrente. Puedes agruparlas o pegarlas salteadas. Y así queda nuestra segunda idea de guirnalda. Para nuestra siguiente idea vamos a recortar dos cuadros de 15 centímetros. Vamos a doblar de un extremo a otro uniendo las puntas para formar un triángulo. Marcamos muy bien los dobleces. Ahora doblaremos a la mitad y de nuevo a la mitad. Y una vez que tenemos este triangulito, tomamos esta puntita y la llevamos hacia el otro extremo. Marcamos muy bien el doblez y ahora llevamos la puntita al otro lado. Nos va a quedar así. Tomamos nuestras tijeritas y cortamos un arquito para formar los pétalos. Desdoblamos y vamos a cortar un poquito los bordes para que nos queden bien definidos. Una vez que hicimos esto, desdoblamos y así nos queda la flor. Haremos exactamente lo mismo con el otro cuadrito. Vamos a pegar una sobre otra por el centro y también le vamos a colocar en medio un circulito amarillo. Por cada hoja te sale una flor. Para esta guirnalda yo las hice de color blanco, pero recuerda que tú puedes hacerlas de todos los colores. Ahora vamos a unir las flores juntándolas por los pétalos que quedaron debajo. Colocamos una grapita y listo. Eso haremos con todas las flores. Y de esta forma queda la guirnalda. Espero que te hayan gustado muchísimo estas ideas. Si fue así, no te olvides de regalarme un like y de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Estas guirnaldas son súper fáciles y una opción muy bonita para decorar tu salón de clases, tu negocio, algún cumpleaños o el espacio que tú desees decorar. Si realizas este o cualquier otro proyecto del canal, no te olvides de compartir una foto conmigo en Facebook o en Instagram para poder mandarte saludos en nuestros siguientes videos. Y recuerda que todos los cuadernos decorados que estamos haciendo en Armstings los vamos a regalar en la temporada de regreso a clases. Todos los moldes los encuentras completamente gratis en mi página. Muchísimas gracias por visitarnos, espero que tengas un día maravilloso. Nos vemos en el siguiente video.